Comunidad, muy buenas noches, aquí estamos en un relato más de Obsesionado con el Terror, aquí tu amigo Armando Morales. Es un gusto recibir a nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi buen amigo Armando? Muy buenas noches, servidor de ustedes, Jorge Pérez Hernández, de la ciudad de Papantla de Olarte, Veracruz. Perfecto. Acá por el Golfo de México. Excelente, profesor. Pues un abrazo hasta allá. Gracias por estar aquí en un relato más. Y amigos, pues vamos a empezar. Nada más recordarles que si les está gustando el material, por favor, suscríbanse, comenten, compartan, por favor, amigos. Eso me serviría mucho. Y suscríbanse sobre todo. Y recordarles que está el grupo de Facebook Obsesionado con el Terror Comunidad, en donde pues ya les aviso cuando hay transmisión en vivo y cuando hay nuevo relato. Pues sin más, vamos a empezar con la vivencia de nuestro invitado de honor el día de hoy. Amigo Jorge Pérez, profesor, ¿qué nos quiere contar? Pues miren, mi papá, el señor Eleuterio Pérez Tiburcio, pues nació en 1914 y falleció en 1994. Un hombre de trabajo, la verdad, jamás en mis años de infancia, nunca lo vi fumando o bebiendo o que llegara a casa de ustedes en estado inconveniente, en absoluto, jamás, nunca. Siempre fue un hombre de trabajo, siempre andaba buscando, dijera él, cuando yo de pequeño le preguntaba, ¿a dónde vas, pa? Y él me contestaba, vamos a buscar la vida. Y se salía con su maleta de Pemex, y salía temprano, llegaba hasta tarde o noche, hasta el otro día, hasta que finalmente, como les comentaba, les compartía, él pues vio coronados sus esfuerzos con su jubilación en el año de 1988. Sí. Lamentablemente, en el año de 1994 ocurrió su fallecimiento, pero previo a ello se dieron ciertos hechos que hasta después, pues yo valoré como no comunes. Fue algo muy sui generis. En las fotos que le compartí de aquí de mi terruño, pues habrá observado, pues sigue habiendo muchísima vegetación y pues es muy común encontrar muchos animales, muchas alimañas, serpientes, pues lo que conocemos como tlacuaches o zarigüeyas, 100 pies, a veces del tamaño de una sandalia. En fin, también tenemos muchas aves por aquí, por la casa de ustedes, llegan a posarse un par de halcones que andan por ahí espiando las gallinas de mi vecina. Pero más o menos como a partir del 4 o 5 de junio del 94, yo empecé a notar una situación muy extraña para mi gusto. Yo me levantaba temprano para bañarme y empecé a encontrarme con 2 o 3 serpientes muertas, destrozadas. Unas serpientes que aquí conocemos como coralillos, algunas le llaman serpiente de coral, sumamente venenosas, relativamente pequeñas, pero su veneno es muy tóxico. En aquel tiempo mi mamacita tenía sus mascotas, varios gatos, que se juntaban por aquí, los gatos de los vecinos, los abonados, y llegaban a ser 8 o 10 gatos en el patio, que compartían las sobras de la comida, y de esa manera el patio siempre tenía pues el patrullaje de estos gatitos. Yo le atribuía que encontraba esas serpientes muertas a estos animalitos, estas mascotitas. Sin embargo, empezó a llamar la atención que fueran demasiadas. Es muy poco común que encuentres en tu patio del diario 1, 2 o hasta 3 serpientes. Es muy poco común, y más cuando tienes tu patio limpio. Pensando que fuese debido al calor de la época, pleno verano, pues mandé a llamar a mi obrero de confianza y le pedí que me limpiara el terreno montoso y aplicara un matahierba. Así lo hizo este señor, pero a pesar de todo seguían apareciendo serpientes muertas, lo cual me llamaba mucho la atención. Yo platicaba con mis vecinos al respecto y ellos pues no encontraban nada, cuando es muy común que aquí pues en prácticamente todas las casas haya lugares montosos. Casi todos los patios son ricos en vegetación, lo cual a mí me empezó a preocupar bastante, a inquietar. No lo veía yo normal, pero confiaba yo en estos gatos que las cazaban. Así llegó la noche del sábado 10 de junio del 94. Yo me recosté normal para esperar el amanecer del domingo, pero me desperté, se me fue el sueño en la madrugada y me puse muy inquieto, una extraña sensación de desasosiego, y me vestí como si fuese a salir, y por alguna razón pues no muy clara me dirigí a la última habitación
que tiene amplios ventanales y me da una vista al patio trasero. Ahí me quedé, pues prendí las luces del patio, me quedé un rato pues mirando hacia todas partes, cuando de repente de unos escalones que vienen de la parte alta del terreno hacia el patio principal trasero, vi que algo iba bajando. Parecía un fluido. La luz de las luces iluminaban y daba un brillo particular. Cuando tuve a la vista, pude ver que era una serpiente de la misma clase, una coralillo, pero esta era más gruesa y más grande. Esos animales no son muy extensos, muy grandes de tamaño, 40, 60, 80 centímetros exagerado, y esta era de colores muy brillantes, la cabeza negra y anillos de color amarillo, rojo y negro, lo que da indicador de su peligrosidad. Cuando yo veo que ese animal desciende desde los escalones, entra ya a nuestro patio trasero principal, abro la ventana y llamo a los gatos con el clásico y los gatos salen de diferentes partes y rodean a ese animal. ¿Qué ocurrió esa madrugada? Me sorprendió que los gatos simplemente la rodearon a cierta distancia, pero no la atacaron. El animal, el reptil, al verse rodeado de los 8 gatos, pues se enrosca, levanta su cabeza y lanza ese clásico bufido que llegó hasta donde yo estaba. Los gatos tratan de atacarla, pero simplemente pues el animal contraataca y los gatos se mantienen a cierta distancia. No era normal. Yo me sorprendí, dije yo, esto no es posible. Confieso que tengo un pánico a estos animales, la verdad. ¿Usted en esa casa estaba solo para cuando esto estaba ocurriendo? No, mis padres estaban durmiendo. Ah, ok. Ellos estaban en su recámara descansando. Y bueno, no me quedó de otra que salir al patio. Por ahí desde siempre, tengo cerca de la puerta, recargada en la pared, una herramienta que llamamos coa. La coa es una hoja metálica en forma de media luna, más o menos de unos 20 centímetros de largo, con un mango de madera y que se utiliza para cortar la hierba desde la raíz y dejar el patio limpio. Yo agarro esa herramienta, tomo también una cubeta de esas vacías de pintura, 19 litros, y me acerco a donde están los gatos, donde está ese animal enroscado, bufando, y pongo el bote delante para que me sirviera como escudo, porque estos animales son tremendamente veloces, muy rápidos. Y los gatos como que percibieron que iba yo en su apoyo, se lanzan sobre el animal. Me sorprendió que estos animalitos fueran tan inteligentes de que no atacaban todos al mismo tiempo. Atacaban 4 o 5 y estaban otros alejados. Cuando uno se alejaba, entraba el otro. Y de esa manera yo pude dar un primer golpe que aplastó a este animal, pero de todas maneras se enroscó en mi herramienta. Pero los gatos cayeron sobre ella para sujetarla con garras y colmillos. Y yo pues pude partirla en 3 o 4 pedazos. Esa acción para mí, la verdad, yo soy muy miedoso con esos animales. No, pues cómo no. Y estaba yo temblando y sudando hasta que finalmente pues matamos a ese animal. Sí. Los gatos, cuando lo vieron ya despedazada, se alejaron. Yo aproveché para colocar, con la ayuda de esa herramienta, de esa coa, coloqué 2 ladrillos encima de los pedazos de ese animal y pensé mañana, domingo, con calma, pues ya con la luz del día, con la pala los voy a recoger, los tiro a la calle y les echo caldra encima para evitar malos olores y que mi madre no vea esos pedazos ahí sanguinolentos. Me retiré, limpié la coa con agua y jabón y una escoba vieja, y a los animalitos pues les di unas croquetas. Y entré a mi casa, cerré todo muy bien y me fui a recostar. Me levanté temprano y me dirigí, lo primero que hice fue dirigirme al patio trasero, buscar mi pala y una bolsa de calidra, una escoba vieja, para echar en la pala los pedazos de animal. Pero grande fue mi sorpresa cuando encontré los ladrillos donde yo los dejé, pero debajo de ellos no había nada, no había ningún resto de animal, lo cual me extrañó en el momento porque era imposible que los gatos lo hubieran devorado también a las serpientes anteriores que habían cazado en días pasados. Yo removí los ladrillos con la pala y no había
no había restos de animal, tampoco había restos de líquido de su sangre, llamémosle así. Confieso que pues yo me retiré aquí adentro de la casa pues con muchas dudas, incluso llegué incluso hasta a dudar de mi salud mental. Dijo, no puede ser, no lo pude haber soñado. A lo mejor soñé que me levantaba y todo eso lo soñé, pero no puede ser. Y lo hubiera soñado, lo hubiera imaginado, algún tipo de ensoñación, no estarían los ladrillos puestos como yo los había dejado, ni estaría la coa donde yo la dejé después de lavarla. Me quedaron muchas dudas al respecto, no sabía qué pensar. Bueno, pasaron las horas, mis viejos se despertaron, mi mamá preparó el almuerzo, a mi papá le encantaban los huevos revueltos con chile y cebolla, le hizo ese almuerzo. Estábamos almorzando como eso de las 10 de la mañana, cuando mi papá se levanta, mencionó que iba a hacer, pero la verdad ni mi mamá ni yo le pusimos atención, y salió al patio de atrás, por donde yo había andado la noche previa. Estábamos mi mamá terminando de almorzar, cuando a lo lejos escuchamos un gemido, un quejido. Mi mamá y yo nos miramos mutuamente y ella dijo, tu papá. Y yo mencioné, a la par, al mismo tiempo que ella, mi papá. Salimos los dos rápidamente, y exactamente por el punto donde yo había masacrado a ese animal, vi que mi papá estaba recargado en una pared. Había vomitado lo que había almorzado y estaba con todo su rostro enrojecido y sus ojos inyectados en sangre, enrojecidos quiero decir. Su parte blanca de los ojos se veía muy, muy enrojecida. Yo le grito a mi mamá, sosténgalo mamá, por favor. Yo entré de nuevo a la casa por una silla, se la coloqué y lo sentamos. Por un momento pensamos que era su presión arterial, porque él siempre sufrió de hipertensión, pero él se quejaba de muchísimo mareo, que sentía que el piso le daba de vueltas y no se podía tener en pie, que había sido muy repentino. Pues convocamos a la familia, a mis hermanas, todos los cercanos, lo llevamos al Seguro Social. No le encontraron nada físico, su presión estaba perfectamente normal, no había motivo para su malestar. Ese fue el domingo 11 de junio que mi papá se puso repentinamente mal. Toda esa semana lo llevamos pues a clínicas particulares, a consultorios particulares, lo llevamos al servicio médico de Pemex porque tenía servicio aún, lo llevamos al Seguro Social y no veíamos mejoría ninguna. Él seguía en lo mismo, con un mareo continuo, que no podía estar de pie y que pues lo que comía lo vomitaba, lo regurgitaba. Finalmente un médico de la familia, un médico de confianza, nos decía que todo parecía ser un daño a nivel cerebral, a nivel del cerebelo, y que pues lamentablemente eso no tenía remedio. De todas formas pues seguimos insistiendo, se quedó algunos días internado en el Seguro Social de la ciudad de Poza Rica y finalmente nos lo entregaron aparentemente dado de alta un día viernes. Para ese momento mi papá había perdido la vista. Pues yo me acuerdo que ese viernes estaba con la duda de si iba a la casa, me iba al trabajo o no, cometí el error de salir. Y un recuerdo que tengo de ese día es que mi papá, que siempre fue un hombre fuerte, un hombre pues decidido en muchas cosas, cuando yo me despido de él, ahorita vengo papá, voy un rato a la escuela y regreso. ¿Quién más está aquí? Mamá está en la cocina, ahorita viene. No hay nadie más. No papá, de momento no hay nadie más, él estaba en el jardín. Dime la verdad, hijo, voy a quedar ciego para siempre. Que me dolió tremendamente y yo le contesté pues dentro de mi ignorancia al respecto. No papá, claro que no, esto es momentáneo, esto es pasajero. Acuérdese de todos los accidentes que ha tenido, de todas sus enfermedades y las ha superado. Este es un percance nada más, es un tropiezo. Ahorita no está usted solo, ya todos estamos grandes y usted va a volver a ver. De eso yo me encargo, papá. Bueno, hijo, bueno, tienes razón. He pasado por muchas cosas difíciles y he salido adelante. Esto, como tú dices, es un bache más. Sí, papacito, es un bache más. Oiga, profesor, ¿cuántos años tenía para entonces su señor padre? Mi padre precisamente ese año había cumplido 80 años. Ok, bien, adelante. Yo me retiré, me fui a la escuela. Cuando estaba yo en clase, va una nena al salón,
serían como si yo me retiré a la 1, me ha de haber ido, o sea, como a las 5 de la tarde, y la nena entra y me dice, maestro, que vaya usted a su casa. ¿Cómo dices? Que vaya usted a su casa. Algo le ha pasado a su papá. Le encargué mis cosas, mi mochila, mis materiales, me despedí de los alumnos, salí como pude, no tenía coche en aquel tiempo. Afortunadamente, en el momento que yo salía de la escuela pasaba un taxi. Ya voy a entregar, hazme el favor, hermano, ayúdame. Me acaban de avisar que mi papá se puso mal. Súbete, amigo. Me llevó y efectivamente mi papá había caído en estado de coma. Lo llevamos de nuevo con apoyo del Seguro Social de aquí, de la Unidad Médica Familiar. Nos brindaron la ambulancia y lo llevamos, se quedó internado. Esa noche mi papá tuvo un leve despertar. Yo estaba pues sentado en una silla y recargado en la cama cerca de su cadera. Cuando sentí su mano sobre mi cabeza, me desperté. Me alegró verlo consciente de nuevo y me dice, no cobré mi catorcena, no le dejé dinero a tu mamá. Yo le contesté, no se preocupe, pa, yo siempre dejo dinero en el escritorio, mi mamá sabe en qué cajón hay para que tome lo que necesite. No se preocupe. Es decir que su mamá no sabía para entonces lo que estaba ocurriendo. Sí, claro que sí, pero salimos ahora sí que los varones, en este caso yo y ella, dejamos en casa para que no pasara por ese tipo de circunstancias. Claro, comprendo. Más adelante me entero de que ella estaba en la sala de espera en urgencias. Sí. Y bueno, mi papá me dice eso y yo le contesto, mañana que lo den de alta, papá, vamos a cobrar y ya nos vamos a la casa. Mi papá no me contestó, simplemente me siguió acariciando la cabeza. Me dijo unas palabras que no se me han borrado y que ahorita las puedo recordar sin que me afecte tanto como en aquellos años. Porque me dice, mi papá, cuidas a tu mamá y cuidas a tus hermanas. Y nuevamente se quedó dormido. Bueno, yo lo noté, que se quedó dormido. Sí. Simplemente volvió a caer en estado de coma. Ya no despertó mi papá. Nos recomendaron que pues lo trajéramos a la casa, brindarle los cuidados, porque pues ya no había más que hacer. Tuve que firmar el alta. Eso me costó pues muchas acusaciones en su momento. Fue comprensible sin duda alguna. Claro. Siempre hay la esperanza de que el enfermo se recupere, no los culpo. Quizá yo también hubiera hecho lo mismo. Lo llevamos a la casa y hay un detalle importante ahí para mí, ¿verdad? Esas horas que mi papá estuvo todavía en el hospital, tuvo un sueño inquieto, se movía mucho, se quejaba. Yo me acerqué a él y le dije, papá, ya nos vamos para la casa, no se preocupe. Ya nos dieron de alta. En un ratito más vienen por usted y nos vamos en la ambulancia. Aquí están mis hermanas. Yo me voy a adelantar para abrir las puertas. Y me retiré con mi mamá y preparamos la recepción. Allí estaba mi amigo, el doctor Fernando Hernández Roque, amigo de la familia por años. Llegó mi papá, lo acomodamos en una cama y cuando llegó a la casa, cualquiera que lo hubiese visto pensaría que estaba durmiendo tranquilamente, porque una vez pienso yo que cuando él se sintió en casa se relajó por completo y yo lo veía dormido como cualquier otra noche. Sí, claro. Todos estábamos muy cansados y yo me fui a dormitar un rato porque ya estaban ahí sus nietos, mis otros hermanos, medios hermanos. Me fui a recostar, me quedé dormido. De repente siento sobre mi cuerpo, era mi hermana, y me dice, ya todo terminó, hermano. ¿Cómo dices? Ya todo terminó, ya papá descansa. No entendía sus palabras hasta que finalmente logré comprenderlas y salí de mi habitación y ya vi que mi madre, mis hermanas, sus nietos estaban llorosos y lo único que hice fue abrazar a mi padre y despedirlo. Lo velamos, hablamos a sus compañeros del departamento de jubilados, se hicieron los trámites y pues como te comentaba en aquella ocasión anterior, lo llevamos a sepultar el día domingo siguiente, que era 19 de junio, Día del Padre. Fue un momento muy triste porque pues íbamos en la procesión, en el pueblo se acostumbra a salir de casa con el difunto y llevarlo por las calles con todos los familiares y amigos y conocidos y vecinos en el cortejo fúnebre hasta llegar a la última morada. Y pues por donde íbamos pasando se escuchaba música, se escuchaban mariachis, había risas, llegaba el aroma de comida, porque estaban celebrando el Día del Padre y pues nosotros íbamos a sepultar al nuestro. Claro. Pero de esta historia, ¿verdad? Destaco
pues esas señales de mal agüero para mi gusto, esos malos augurios y esa coincidencia que tan pronto salió mi padre exactamente al lugar donde yo había matado a ese animal que desapareció, porque no encontré ningún rastro, pues me da la impresión de que algo lo había atacado. Sí. Esa impresión me dio también a mí. Yo esperaba que usted me dijera que algo vio, que algo lo mordió, que algo lo tocó, pero no sucedió, ¿verdad? No le dijo nada. No, en absoluto. Incluso yo pensé en eso, en silencio, y yo cuando estaba él, pues él podía hablar y todo, y le preguntaba, ¿te picó algo? ¿Te mordió algo? ¿Sentiste alguna picadura, alguna punzadura? No, hijo, no sentí nada, solamente un mareo intenso que sentía que la cabeza me estallaba y todo me empezó a dar de vueltas y solo alcancé a recargarme en la pared y a vomitar todo lo que había almorzado. Claro. Yo le contesté, es tu presión, papá, eso es todo. Ahorita te la controlamos, no te preocupes, no te asustes. Pero no era eso, y realmente pues los médicos que lo atendieron no alcanzaron a dictaminar qué es lo que había causado esa situación. Pero pues ese fue el final que tuvo mi padre. Lo que yo puedo agradecer al destino es que, a pesar de todo, no hubo agonías, no hubo dolores intensos, no vimos sufrir a mi padre cuando se fue, simplemente se quedó dormido y de ahí pasó al sueño eterno. Pero así se fue Don Tello, como le conocían aquí todos sus amigos y vecinos. Sí. Como yo siempre andaba pegado a él, como chinche, a mí me decían, y siguen diciendo sus amigos que todavía sobreviven, me llaman Tellito, claro, en diminutivo. Muy bien, profesor, continuamos. Pues mire, hay otra anécdota relacionada con mi papá, ya difunto. Esta sucedió en 1995, poco más de un año después de su partida. Durante mi juventud, pues hice algo de ejercicio, fui un poquito apasionado del deporte. Ya a partir del 94 ya no tanto. Curiosamente, mi papá no era partidario del box o de la lucha o de las artes marciales, no le gustaba la violencia. Y acostumbré a hacer el deporte. Dejé de ir a los gimnasios de entrenamiento y lo hacía yo en casa. Y aquí en mi habitación, que es amplia, pues habilitaba un espacio para algo de ejercicio. Tengo una ventana que da hacia la cochera y me da vista hacia la calle. Y ocurrió lo siguiente. En una ocasión pasa por aquí un señor de campo ofreciendo lo que nosotros conocemos como ganchos o garrochas. Estas no son más que unos maderos, ramas de árbol muy largas que terminan en la punta en una Y, y que las señoras amas de casa utilizan para colocarlos en medio del tendedero y elevar el tendedero para colocar ahí la ropa y secarla al sol. Son pues maderos de aproximadamente unos 2 o 2 metros y medio de largo. Son delgados, fáciles de manejar, son flexibles, pero con el paso del tiempo y estar a la intemperie se pican, se secan y se rompen y hay que reemplazarlos. Pasa un vendedor pues llevando un rollo de estas garrochas, se los ofrece a mi mamá un sábado temprano, pero mi mamá pues le agradece porque ella tiene ya sus garrochas bien colocadas. Y el señor se retira, pero vuelve a pasar ya muy tarde. Ve a mi mamá de nuevo aquí sentada en su jardín y le pregunta si le daría permiso de guardar su mercancía aquí en la cochera, porque pues no quiere volver al rancho cargando, y así podía volver al día siguiente domingo, tomarlas de aquí y seguir con su venta. Claro. Mi mamá, una mujer pues muy noble, le da permiso, claro que sí, aquí guárdalos, me habla a mí. Abro el zaguán, pasa el señor, deja sus garrochas en el suelo, pero le digo, no las pongas aquí, recargas en la pared, porque mi mamá se puede tropezar al pasar. De acuerdo, el señor levanta el conjunto de garrochas, que estaban muy bien amarraditas con mecate, y las coloca en la pared de manera vertical, pero se vence el peso y se recargan en la protección de mi ventana. Así las dejamos, así que se quede. Pasa la tarde, yo en la noche pues empiezo a hacer algo de ejercicio, una rutina, y siempre tenía yo la costumbre de pues beber agua a ciertos intervalos de tiempo. Tenía mi ventana abierta, mi ventana tiene un reborde
en donde puedo colocar una botella, un termo, o simplemente, como solía hacer, que ya no lo hago, recargarme en él, colocar mis manos o mis codos para tomar un descanso entre actividad y actividad. Recuerdo muy bien que abrí la ventana, tomé un poco de agua, la dejé en mi escritorio y estaba yo a punto de recargarme, colocar mis manos en ese reborde. Estaba a centímetros de recargar mis manos cuando del lado derecho, por mi hombro, cercano a mi oreja, se escuchó "no". Yo me sorprendí y volteo hacia atrás, pero pues obviamente no hay nadie. No había nadie. Eran como las 7:30, exagerado, era temprano. Bien. Yo me volteo y pues obviamente no hay nadie. Voy al cuarto de mi mamá, creo que está sentadita viendo la televisión. "Mamacita, ¿me llamaste?". "No". "Bueno, es que escuché una voz. A lo mejor es la película que estoy viendo". Y era una película de vaqueros, pero pues ninguna de las voces de los protagonistas era parecida a la voz ronca que yo escuché, y no era posible que el sonido de la televisión llegara con tanta fuerza hacia donde yo estoy. Pues ¿qué habrá pasado? No lo entiendo. Me acerco de nuevo hacia la ventana, agarro mi botella de agua, doy un trago, pero pues fue muy rápido el movimiento, se me llenó la boca de agua. Estaba a punto de ahogarme, así que me dirigí a la ventana y escupí el agua, pero esta cayó también sobre el reborde de la ventana. Y cuando salpica, cae, veo que algo se mueve de manera ondulante. Ese reborde y la ventana, mi papá siempre las pintaba de rojo. A la fecha, portón y protecciones de ventanas y ventanas mismas, yo las sigo pintando de rojo cada fin de año. Y yo veo que hay un movimiento, agarro mi lámpara de mano y afoco la luz hacia esa parte de la ventana, hacia el reborde, y veo que en la orilla estaba otra maldita coralillo. Si yo hubiera colocado las manos como siempre lo hacía, ese animal me hubiese mordido. Cierro la ventana de inmediato, prendo las luces completas de afuera y con un palo de escoba arrojo al animal hacia abajo, hacia el piso de la cochera. Voy por mi coa y la hago picadillo nuevamente y tomo la pala, recojo los pedazos, los llevo a la calle y nuevamente los cubro con cal. Ya no terminé mi rutina de entrenamiento y me puse a revisar mi cuarto por completo, debajo de la cama, del buró, de mi escritorio, de mis libreros, de mi ropero, de todas partes, pensando que algún otro animal, porque estos animales siempre andan en pareja, se hubiera metido. Cerré mi ventana y la verdad esa noche la pasé muy inquieto, incluso a escondidas cuando mi mamá dormitaba. Yo fui a revisar su habitación, me tiré de barriga en el piso con mi lámpara a revisar cualquier resquicio. No encontré nada, afortunadamente. Al otro día temprano llega este señor de campo, ranchero, y le digo: ¿sabes qué? Sácame eso por favor a la calle. Sí, patrón, a eso ven. Lo saca. Te voy a pedir un favor, aunque te compre 2 o 3 de estas chivas, aunque no las necesite, desarma todo tu rollo de garrochas, con cuidado. Él me obedece y ahí en plena calle extiende su mercancía. Serían unas 14, 15, 16 garrochas gruesas. Las desata, las extiende y ahí aparece una segunda coralillo. Cuando le digo: oye, mira, anduviste trayendo esto, paseando todo el día de ayer. De veras, se han de haber metido cuando yo estaba dejando las garrochas a secar al sol, y cuando las até, ahí quedaron aprisionadas. Esa que traes ahí es la hembra. Siempre de estos dos animales, hembra y macho, la hembra es más gruesa y más larga. La que subió a mi ventana era el macho porque era más angosto y más pequeño, pero de todas maneras son sumamente peligrosos. Y bueno, esa anécdota o ese relato, pues yo le atribuyo a que fue mi papá quien me gritó no. Esa fue una situación que me dejó intrigado mucho tiempo, porque pues no me explicaba yo esa voz que sonó de atrás de mí para impedir que me recargara en
en el borde de mi ventana. Oiga, profesor, y me imagino que ha de ser, digo, en el caso de haber sido picado por una de estas, en esos lugares tan agrestes, debe de ser muy complicado resolverlo, ¿verdad? Pues lamentablemente sí. Aquí se supone, ¿verdad? Se supone que los hospitales y centros de salud deben de tener el suero antiviperino, pero lamentablemente es muy escaso. Haciendo un paréntesis aquí, hace un año precisamente, uno de mis estudiantes, buen muchacho, de la carrera de programación, pues andaba en el campo con su papá, limpiando su terreno, su milpa, y en un determinado momento, al cortar unas hierbas, allí estaba escondido un animal, una serpiente sumamente temida y sumamente peligrosa. Es un animal al que llamamos aquí serpiente cuatro narices, conocida también como serpiente nauyaca, sumamente venenosa. Este animal, al verse pues afectado en su hábitat, se arroja, se avienta sobre este muchacho. Este joven pues camina hacia atrás, trastabilla hacia atrás, pero de todas maneras este maldito animal alcanzó a morderle en el empeine, en su pie, atravesando la bota de trabajo. Y pues como usted lo acertadamente lo comenta, pues, se vio pues muy afectado. Para empezar, por el tiempo es crucial. Claro. De que ocurrió el incidente, ataque del ofidio a este muchacho, sería más o menos entre las 12 y la 1 de la tarde. Cuando finalmente pudieron llegar aquí a la cabecera municipal para ser atendidos, porque hasta eso, pues hay que preguntar si tiene el antídoto, habían pasado poco más de 4 horas. Había riesgo de que le amputaran parte de su pie. Afortunadamente no llegó a esos extremos. Tengo entendido que sí tuvieron que cortar un poco de piel, un poco de tejido, porque la ponzoña de este animal provoca la necrosis del tejido, lo pudre. Por eso la atención debe de ser prácticamente de inmediato. Pero eso es lo que sucedió con este muchacho, que afortunadamente pues salvó la vida, no pasó a mayores. No lo he visto ya, seguramente está en su carrera profesional, pero sí tuvo esa pésima experiencia. Bueno, pues de los males el menos. Sí, así es. Y esta serpiente que le comento, las coralillos, son pequeñas. No he visto ninguna más allá de 80 centímetros, exagerado, pero sí son sumamente veloces. Y su veneno algunos lo comparan con el de la serpiente de cascabel. Vaya. Así es, mi buen amigo. Hay otras historias al respecto que si nos da tiempo las platicaremos. Adelante. Mire, tengo esta más también, que pues no tengo duda en atribuírsela a mi papá, ya difunto. Esta situación que también experimenté de nuevo con una maldita serpiente fue en 1996. Ya mi mamacita ya estaba un poquito más conforme, más confortada, más resignada a la pérdida de su pareja por más de 50 años. Y una noche, pues dije, mamacita, voy a una cena con unos amigos. Sí, hijo, ten cuidado, ¿vas a estar bien? Sí, voy a estar bien, no te preocupes. Voy a ver la televisión, voy a tomar mi café y ya me acuesto. Me avisas cuando llegues. Claro que sí, me dice. Yo salí al centro de la ciudad, que serán de mi casa al centro de la ciudad 10 minutos caminando. Estuvimos conversando, cenando, conviviendo, las cervezas de rigor, y ya como eso de las, ¿qué será? Era temprano, 11 de la noche, 11:30 quizás, cuando mucho, me despedí de los amigos y cometí el error de venirme caminando, porque yo me sentía perfectamente bien. Y aparte, a pesar de la distancia, pues a esa hora el tráfico es poco, o era poco en esas fechas. Sí. Y venía yo caminando por la calle que le digo, la famosa calle 20 de noviembre, la más conocida aquí en la ciudad. Atravesé la carretera, subí y bajé la pendiente. Estaría a unas 6 o 7 casas de distancia de mi domicilio. Esta calle 20 de noviembre en aquellos años pues estaba pues muy dañada por el paso de los camiones y autobuses, huecos, fracturas, partes faltantes del pavimento, y había que andar con cuidado. Iba yo caminando, ya veía yo la luz del portón de mi casa, cuando de repente se escucha un estruendo y toda la calle se queda completamente a oscuras. Un apagón.
un corte de energía eléctrica, un daño en algún transformador. Yo miraba pues enfrente y delante de mí, todo estaba en oscuridad total. Dije yo, pues voy a esperar unos minutos a que se restablezca la energía, porque pues me voy a tropezar, me voy a ir de boca por ahí, por alguno de tantos grietas y agujeros que hay. Ajá. Ahí me quedé de pie un buen rato, pero pues no veía la hora en que se restablecía la energía eléctrica y seguí caminando. Total, ¿qué me puede pasar? Voy a caminar despacio y cuando sienta un agujero, pues simple y sencillamente cambio de camino. Había dado, si acaso, unos 6-7 pasos. Iba a dar el siguiente cuando se enciende luminaria que estaba a mi derecha y me ilumina un amplio tramo de donde yo estaba. Y donde yo iba a poner el pie había un hueco, un faltante de pavimento, pero me llamó nuevamente la atención que había un brillo como si hubiese agua. Le dije yo, no ha llovido y aquí no hay fuga de agua porque está ahí el escurrimiento. Caminé hacia atrás cuando escuché un bufido que ya me era muy conocido. Me puso la piel de gallina y hasta dolor de estómago me dio. Caminé para atrás con rapidez y pude ver con la ayuda de aquella luminaria que del agujero aquel, de aquel faltante de pavimento, salía una maldita serpiente nuevamente. Otra. Y se escurría hacia la orilla hasta perderse debajo de una camioneta toda vieja y destartalada. Caramba, pues la verdad, si iba yo medio cohete, ahí se me bajó la borrachera y pues ya apuré el paso aprovechando esa luminaria, esa luz. Llegué hasta mi casa, empecé a buscar mis llaves cuando me doy cuenta de algo. En toda la calle esa era la única luminaria que estaba encendida. Yo miraba hacia mi extrema derecha, hacia la calle del fondo, y todo, la calle, luces de alumbrado público. En las casas no había ninguna luz encendida, ni en mi casa ni en las anteriores. Sí. Esa luminaria era la única que estaba encendida. Y de repente, cuando ya estaba buscando la llave, ya había localizado la llave para abrir mi portón y traer el candado, esa luz se apagó. Bueno, pues ya a tientas abrí mi portón, subí, pasé por mi cochera, subí los escalones, llegué a mi puerta, abrí, entré, a tientas llegué a mi habitación, localicé mi lámpara de mano, la encendí, le avisé a mi mamá, ya estoy aquí, mamacita. Sí, qué bueno, sigue durmiendo. Yo llegué hasta mi cama, me empecé a cambiar y de repente, ¡pum!, se restablece la energía eléctrica por completo, se encendió la luz de mi habitación, escuché el sonido del refrigerador al reactivarse el motor, oí los clics de los reguladores de voltaje, todo se normalizó. Salí yo al patio frontal y veo la calle completamente iluminada nuevamente, las casas también, y me entró la duda, ¿cómo es posible que una luminaria única se haya encendido en el momento que yo iba a dar ese paso mortal? Sí, claro. No me lo explico. Entré a mi cuarto, me senté en el lugar que estoy ahorita, que es frente a mi computadora, en mi escritorio, y aquí a mi derecha tengo un retrato de mi papá. Yo lo que hice fue, gracias de nuevo, tenías razón, debí de haber vuelto en taxi. Este retrato que tengo de mi padre y que cuando murió, pues yo me encargué de reproducirlo y dárselo a mis hermanos y hermanas, tiene una particularidad. Donde usted se coloque, va a sentir usted la mirada de mi papá como si esa mirada lo siguiera en esta habitación o donde él tenga ese retrato. Incluso uno de mis hermanos me comparte que tuvo que cambiar de lugar ese retrato, un retrato en color sepia, porque sus hijas, las nietas de mi papá, le decían, a donde vamos nos sigue la mirada de mi abuelita. A veces me da miedo. Y mi hermano, ¿verdad? Pues por atención a su esposa, que es medio berrinches, tuvo que cambiar de lugar el retrato de mi padre, que yo le obsequié. Sí. Porque se siente esa mirada, no pesada, pero sí como una mirada vigilante. Yo tengo aquí en esta habitación el retrato de mi padre y enfrente de él, en la otra pared, está el retrato de mi mamá. Pero esa es la situación que viví esa noche nuevamente con una maldita serpiente. Oiga, profesor, ahorita que está mencionando eso del retrato de su señor padre, ¿ha tenido alguna visita de parte de él como más latente?
no sé, que haya estado dormido usted y le haya hablado. Mire, sí, esa es una anécdota que tengo también, Ok. es otro relato. Perfecto, sí. Ahorita No. le tengo uno más. Adelante. Tengo uno más y después viene el que usted hace alusión, ¿verdad? Muy inteligentemente usted lo percibió, pues se da en el año de 1998. A finales del 98. Ese año 1998 para mí fue muy, muy, muy difícil económicamente hablando. En ese año me llegó un director nefasto, un director pues abusivo, un director que pues solamente venía aquí a enriquecerse. Yo estuve en contra de muchos de sus ingenios, de sus abusos, y eso me costó pues que me afectara en mis materias, en mi carga académica. También en mi otro trabajo, una universidad estatal que solamente funciona los sábados, pues se nos ocurrió exigir ya derechos laborales y la respuesta fue suspendernos los pagos. Estábamos trabajando sin recibir un solo peso. En otro trabajo más que tenía por las tardes, pues me redujeron materias, aduciendo a que ya no había tanta matrícula como antes. Y pues la verdad, uno que acostumbró a cierto nivel de vida, pues me las estaba viendo negras. Había ocasiones en que no tenía ni siquiera para el camión, tenía que salir con tiempo para irme caminando, y ya si algún compañero con automóvil me encontraba por el camino y me daba el aventón, pues para mí ya era un gran apoyo. Una ayuda, sí. Me llevaba una camisa bien dobladita en mi mochila, y cuando llegaba todo sudado al plantel, pues ya me cambiaba. Fue un año difícil para mí. Mi mamacita jamás se enteró, hasta el extremo de que pues a veces compraba solamente una pieza de pan y la rebasaba en muchas partes y la dejaba en el trastecito del pan para que ella viera mucho pan. A veces compraba solo un pequeñito frasquito de esos chiquititos de café y lo vaciaba en el frasco grande para que ella viera que aún había pan, no había café. Sí. Batallaba mucho para los pagos de agua, luz, teléfono, tenía que pedir préstamo tras préstamo. Incluso llegué a vender algunas de mis pertenencias, colecciones musicales que pues jamás volví a recuperar. Fue un año difícil. Y llega a fin de año, pues lo que nos iban a dar de aguinaldo era, pues en una institución nos la iban a dar, y en la otra institución pues era mínimo lo que íbamos a recibir debido a este director abusivo. Ya estaba el último viernes de labores, ya habíamos concluido. Al siguiente lunes comenzaban prácticamente las vacaciones escolares, y yo estaba en la sala de la casa a oscuras, preocupado, la verdad, porque pues mi mamacita ya hacía planes, pues la cena navideña, los regalos para los nietos, pintar la pared, la fachada de la casa, la barda. Caramba, yo escuchaba lo que ella quería hacer y pues, ¿de dónde, caramba? ¿De dónde? Claro. Estaba yo sentado a oscuras aquí en mi salita, ahí en la sala. Está el altar que levantamos para nuestro padre y luego nuestra madre. Desde 1994 está ese altar. Y en esa fecha, pues estaba yo pensativo, preocupado, inquieto, triste, la verdad. Y se me ocurre voltear a ver el retrato de mi papá, alumbrado por esa eterna veladora que le he puesto. Y le pregunto a su retrato, ¿qué hago, papá? ¿Cómo le hacemos? No veo la puerta de salida. Sí. No sé qué hacer. Y ya me recargué en el respaldo del sofá, cerré los ojos, y de repente, seguramente a usted y a alguno de los amables oyentes se le han caído algunas monedas del bolsillo. Yo escuché claramente cómo cayeron varias monedas del altar de mi papá. Escuché el golpe de las monedas contra el mueble, el choque de las monedas contra los vasos de cristal que había ahí, y el choque de las monedas de unas contra otras. Y yo me incorporé porque seguí escuchando todavía el tintineo de las monedas. Me levanté de volada, de inmediato me dirigí a la pared de frente, prendí la luz y me fui hacia el altar. Lo revisé, no había nada. Levanté los vasos, levanté el retrato de mi papá y no había ninguna moneda ahí, pero yo escuché ese sonido. Le pregunté al retrato de mi papá, ¿qué me quieres decir, papá? Que no me preocupe. Bueno, te voy a hacer caso, hay que descansar. Me fui a dormir con esa inquietud. Dije, yo estaré alucinando, ya me estaré deschavetando de tanta preocupación. Sí, claro. Me quedé dormido
Al otro día, no me acuerdo si fue sábado o domingo, no recuerdo la verdad, y pues me levanté, ya no tenía ningún compromiso con las escuelas. Hice mi cama, arreglé mi escritorio, acomodé mis libros, coloqué mi ropa sucia en el cesto correspondiente, y esa mañana tempranito empieza a sonar el teléfono de residencial que todavía ocupábamos en aquellas épocas. Lo levanto y era mi director de la escuela sabatina de la universidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bla, bla, bla. Y me dice, oye, te tengo una información. ¿Sí? Dime. Necesitas estar el lunes en Jalapa a primera hora en las oficinas centrales de la universidad. Oye, mi hermano, por favor, pero si tú sabes cómo ando, si no tengo ni para el autobús aquí urbano, la pecera, pues menos para viajar a Jalapa. Pues consigue, cabezón, consigue, porque ya les van a pagar sus adeudos. Ay, genial. Sus salarios que no les pagaron todo el año, sus prestaciones, sus vacaciones, su prima vacacional, sus bonos, ya se resolvió el asunto, ya les dieron la base a ti y a otros 3, y mañana, el lunes, perdón, deben de presentarse a cobrar sus cheques. Llevas sus identificaciones y pues cobras y ya, a ver quién invita. Yo me quedé callado. Él me dice, ¿sigues ahí? Sí, te estoy escuchando, pero yo ya estaba recargado en la pared y escurriéndome hasta el suelo, de lo feliz, de lo contento. Pues la verdad estaba yo llorando de placer, de alegría, de gusto. Nuevamente miré el retrato de mi padre y le dije, gracias, pa, gracias por ese mensaje. Ya me comuniqué con mis amigos, los 3 más que éramos, que estábamos en la misma situación. Nos vimos al día siguiente en la terminal de autobuses que queda cerca de mi casa. Viajamos a Jalapa, a cada uno nos dieron 3 cheques. Yo deposité en mi cuenta los 2 más gorditos. El más pequeñito lo cobré en efectivo, una cantidad bastante respetable. ¿Y qué hicimos ese lunes? Vámonos a comer. Hay un lugar muy bonito en Jalapa llamado El Puerto de Alvarado. Es un restaurante especializado en mariscos, hay muchos más, pero fuimos directamente a ese. Y bueno, comí lo que no había podido comer a gusto en todo el año. Bebimos a placer, compramos algunos regalos para la familia de cada quien. Llegué yo aquí a Papantla. Llegando, lo que hice fue dirigirme a la iglesia, a dar gracias. Compré unas flores, las llevé al cementerio, la tumba de mi padre. Y toda esa semana de vacaciones me dediqué a pagar y agradecerle a las personas que me habían apoyado todo ese año. Y pues pude complacer a mi mamá pintando la casa, pintando la barda, pintando el portón, pintando las ventanas y sus versiones de rojo como le gustaban a mi papá. En fin, hice muchas cosas y a partir del 99, pues afortunadamente todo empezó a mejorar para bien hasta la fecha. Genial. Pero esas fueron las monedas que cayeron en el altar de mi papá. Mi papá fue un apasionado de los automóviles, de los camiones, era su pasión. Si querías sacarle plática a mi papá, tocar el tema de motores, de coches, de camiones, en fin, de accidentes, él te contaba, le fascinaba contar eso. Él se compró un cochecito, un Valiant Acapulco, 2 puertas color azul, en el año de 1980, en la pasmosa cantidad de 20,000 viejos, serían como 2,000 pesos de ahora tal vez. Ese carrito fue su pasión, fue su mundo, ¿verdad? Él estaba entretenido cambiando las llantas, reparándole aquí, reparándole allá, lavándolo y una otra vez. Decía mi mamá, Tello, te vas a acabar la pintura de ese coche de tanto que lo lavas. Pero bueno, esa era su pasión. Lamentablemente mi papá tuvo un quebranto de salud, tuvo un conato de infarto en el 92, más o menos, en el 93, no recuerdo. El caso es que mi mamá le pidió que ya no manejara, porque podía ser peligroso para él. Sí, claro. Después hubo un pequeño gasto aquí en la casa y mi papá siempre fue muy hermético, muy celoso de sus cosas o de sus deberes. Era muy difícil que él nos pidiera ayuda a nosotros, más bien era al revés, cosa que a mí me causaba cierta molestia, porque pues ya mi papá era grande y no tenían que andarlo molestando por detallitos del agua que gotea, de la llave de gas que está muy dura y cosas por el estilo. Pero bueno,
a lo mejor una manera de él de sentirse útil Sí, claro. y ayudar a las hijas casadas con sus respectivos esposos. Y tuvo que vender su cochecito en el año de 1993. De repente se apareció un día en mi habitación y me dice, ayúdame a hacer un recibo. Sí, papá, ¿un recibo de qué? Voy a vender el carro. ¿Cómo? Sí, ya está aquí el vendedor, el comprador. Y estaba un señor aquí a la puerta, un señor gordito, bigotón, que yo conocía de vista. Hicieron la compraventa, le extendí el recibo, lo firmaron y el señor aquel sacó el coche y se lo llevó. Mi papá se quedó en la calle, yo iba acompañándolo y me dio tristeza ver cómo él veía que se alejaba su cochecito favorito. Le pregunto, ¿por qué vendió el coche, papá? Es que necesito hacer el tanque de almacenamiento de agua y no me alcanzaba. ¿Y por qué no me dijo, papá? No te quise molestar. Bueno, no te preocupes, vamos a comprar otro carrito un poquito más nuevo. Ese ya daba mucha lata. Él nomás se rió y vi sus ojos llorosos. Sí. Y muchas veces, muchos días yo vi que él estaba pues de pie en los escalones mirando en la cochera. A veces estaba recargado en el portón viendo la cochera hacia enfrente. Echaba de menos su carro, a mí me quedaba muy claro. Finalmente llega el 94 y es cuando lo perdemos. Pero yo le había hecho la promesa de comprar un carrito. Yo me imaginaba llegando en ese automóvil pues de uso, Sí. llamándolo a él a escondidas y con engaños, y una vez que vi el coche que yo le compraba, ponerle las llaves en su mano y decirle, es suyo, papá, y vayan a probarlo. Pero lamentablemente no lo pude hacer. Él se fue antes de que yo pudiera cumplir mi promesa. Y muchas veces tuve el dinero para comprarlo, pero aparecía alguna urgencia, la salud de mi mamá o alguna reparación de la casa, y tenía que disponerlo. Finalmente, en 2009, yo pude comprar un automóvil, un Cavalier 4 puertas, muy famoso aquí en la ciudad, Sí. que todo mundo lo conoce y sabe que es mío. Y lo compré, lo trajimos a la casa, abrí el portón, lo metimos. Mi mamá estaba, como siempre, ahí en el jardín. Cuando ve entrar el coche, lo manejaba un buen amigo que lamentablemente pues tuvo malas compañías y fue pues tomado preso. Y acomodo el carro, yo le pago a él por el servicio y mi mamá pregunta, qué bonito coche, es de tu amigo, ¿cuánto tiempo lo va a dejar aquí? No, mamacita, es de nosotros, aquí se va a quedar para siempre. Sí. Ay, ¿cómo va a ser? Sí, mamacita, mira, aquí están las llaves y se las puse a ella en sus manos. Caramba, qué bonito. Ahí me vas a llevar a pasear. Claro que sí, mamacita, para eso lo compré, para llevarte a pasear y llevarte a tus consultas. Sí. Ay, no, yo no quiero consultas. Mi mamacita estaba enferma y eso lo comentaré en una próxima entrega. Ok. Finalmente mi mamacita me devuelve las llaves y yo voy al altar de mi papá y deposito las llaves en su altar. Le digo, papacito, te cumplí. Me tardé un poquito, pero aquí está lo que te había prometido. Sí. Aquí está un coche para la familia. Y yo cada vez que salía, tomaba y dejaba las llaves en su altar. Aquí tengo la costumbre, desde una situación sucedida, siempre dejar el portón con candado y una cadena enredada para evitar que alguien pudiese entrar de manera furtiva. Sí. Todas las noches yo salía de la casa, bajaba los escalones, llegaba a la cochera. Obviamente me encontraba con el automóvil con el frente hacia la casa, hacia mi ventana. Llegaba yo al portón, lo aseguraba y me regresaba. Siempre vi yo una persona dentro del automóvil, pero yo di por sentado que era mi reflejo. No puse mayor atención. Y así fue por varios días, por varias semanas. Yo bajaba y había una persona al interior, pero yo siempre dije, soy yo que me estoy reflejando, eso es todo. Sí. No ponía mayor atención. Hasta que una noche que hice el mismo ritual, ¿verdad? Y entro a la casa, me llega la conclusión, a ver, si es mi reflejo, debería de verme de frente, a mí mismo. No debería de ver un rostro de perfil. Sí, claro. Caramba, ahí sí me dio un escalofrío. Caminé hacia mi ventana y con mucho temor o preocupación corrí la cortina y se los juro a todos, por el tiempo de un parpadeo, un par de segundos, pude ver que la persona que estaba al interior del automóvil, sujetando con las manos en el volante y con una sonrisa enorme que caracterizaba a mi papá, lo vi a él sentado
dentro del coche, tomando el volante con sus manos. Sí, Fue un parpadeo. Sí, que sí. La verdad me dio alegría, también tristeza, porque fue muy breve esa mirada. Después de esa ocasión ya jamás volví a ver esa figura. Siempre seguí dejando las llaves en el altar de mi papá, hasta que finalmente, verdad, abandoné ese ritual, pero tengo muy presente esa ocasión que pude ver a mi papá como lo veía todos los días, aunque fuese por 2 segundos, pero lo vi. Después de eso lo pude ver en sueños, igual que mi mamacita, ¿verdad? Sueños pues muy particulares. Hay uno que guardo precisamente, no es algo sobrenatural, simplemente fue un sueño cuando falleció una de mis hermanas mayores. Mi papá siempre fue muy protector de todos nosotros, y yo recuerdo que, me vi a mí mismo durmiendo cuando empiezan a sonar un claxon que yo reconocí en el sueño. Era el claxon del cochecito azul. Y yo me asomo por mi ventana y observo que está el cochecito azul de mi papá, mi hermana Lucina y mi papá, pues eran muy parecidos en su sonrisa, una sonrisa grandota, bonita, y me hacían la seña de que bajara. Yo bajé, me subí al automóvil y ellos iban platicando, pero no entendía su charla. Me llevaron hasta cierta calle, un pequeño bulevar, y se estacionaron y los dos bajaron, y había una escalinata enorme que remataba en una especie de salón con muchos cristales. Yo pensé que me invitaban, pero no. Mi papá me tiende las llaves del coche y me dice: llévalo a guardar. Bueno, yo me subí al coche, lo encendí, y mientras estaba estacionado veía que mi hermana y mi papá subían esas escalinatas. Yo enciendo el carro, desciendo por esa calle, y de repente empiezo a escuchar cohetes, estallidos, y por el espejo retrovisor alcanzo a ver que de ese salón hay como fuegos artificiales y hay música, y hay muchas personas vestidas de blanco en la cúspide de esas escaleras, en lo que sería la entrada de aquel salón. Y yo me detengo, me bajo del coche, pero cuando miro nuevamente hacia atrás, esas escalinatas y ese salón han desaparecido, y lo que tengo enfrente, lo que estoy mirando, es nuestro cementerio municipal. A mí me sorprende el cambio aquel. Entro de nuevo al automóvil y resulta que no es el automóvil de mi papá, es el mío, y yo me quedo de a 6 asombrado, y de repente empiezo a escuchar un claxon atrás de mí. Es una persona que quiere pasar, y yo despierto y me veo en mi cama. Pero así en sueños he estado en contacto con mi papá y mi mamá. De repente, pues no sé, dan el ansia, la congoja, la soledad, si usted quiere, pero es lo que llega a suceder. Pero esas fueron las experiencias que he tenido con mi papá. Fue muy, muy feo, muy doloroso para mí. Lo vi desvalido, indefenso, temeroso. Pues le dije lo que se me ocurrió para confortarlo, y quizás dio resultado, porque le vi que le cambió el semblante porque él tuvo muchos accidentes, tuvo muchas malas experiencias varias veces. Mi mamacita me dice que pensaba que se iba, pero no, se recuperaba. Mi papá, a sus 80 años, él leía el periódico sin necesidad de lentes. Órale. Él tenía su dentadura completa, él prácticamente no se quejaba de nada. Y pues la verdad, hay una experiencia de vida que tuvo mi papá, que, si me permiten compartirla. Sí, no, por supuesto. No es sobrenatural ni de terror. A él sus compañeros de trabajo le decían el consentido del diablo, por una razón muy particular. Mi papá, pues de manera empírica, pues él aprendió a manejar automóviles, autobuses, camiones, lo que se le poniera enfrente, él lo alcanzaba a dominar. Y llegó a trabajar en Pemex, comentábamos en la vez pasada, y uno de sus trabajos era manejar a veces pipas conteniendo agua, diésel o algún otro tipo de combustible para llevarlo a los pozos petroleros. Y en una de esas ocasiones, un fin de año, le corresponde llevar una pipa cargada con combustible a cierto campo petrolero un poco alejado, pero para llegar a ese campo petrolero tenía que subir y bajar un cerro, una pendiente, pero eran los tiempos de lluvias, y pues manejar un
un equipo de esos cargado, que será 8, 9 mil, 10 mil litros de combustible, no es sencillo. Y él pues debe de cumplir su encomienda, sube por aquel cerro para llegar hasta el campo petrolero, pero le dieron la pipa a medio llenar, de modo tal que en la subida el líquido se mueve hacia atrás y el motor pues no puede compensar el peso de la cola del vehículo, pierde tracción y mi papá se viene con el vehículo hacia atrás sin poder controlarlo. Ahí pues la pipa podía volcarse, rodar y pues regarse, perderse el producto. Sí, claro. Mi papá muy hábilmente, ¿verdad?, maniobra y logra que la pipa se recargue en un cerro y solamente se recueste, pero que no haya pérdida del combustible. Ajá. Pero era imposible volver a echar a andar porque estaba ladeada, las ruedas estaban levantadas en un costado, así que él se pone su impermeable, su sombrero con forro de goma y se lanza caminando hasta encontrar la carretera, llegar hasta Poza Rica, reportarse y señalar que había habido un accidente y necesitaba una pipa vacía, más pequeña de capacidad, para pasar el producto. Sí. Pero cada vez que hay un incidente, un accidente, algo por el estilo, hay unos personajes llamados agentes de trabajo que van a verificar si efectivamente el accidente se debió a una falla mecánica, a una cuestión de contexto, o sea, del terreno, o fue efectivamente una maniobra equivocada del conductor. Sí. Y desde esto último se le fincan las responsabilidades. De todos los agentes de trabajo había un sujeto maldito que era repudiado por todos porque parecía que su consigna era perjudicar al trabajador. En su haber, este agente de trabajo, ya tenía pues los antecedentes de que gracias a sus reportes varios trabajadores de Pemex, incluso basificados, habían sido cesados, suspendidos de su trabajo, despedidos, porque era sumamente inquisitivo, sumamente insidioso, por eso le apodaban el diablo. Y como de malas, cuando mi padre llega todo mojado, sucio, enlodado, a reportar lo sucedido, le mandan a la gente de trabajo y resulta que era el famoso diablo. Sí. Que de inmediato le dice, varios han subido ese cerro, seguramente eso pasó porque es un incompetente. Señor, esa subida es imposible en estos tiempos. La pipa perdió tracción porque no la llenaron por completo y por más que uno maniobre, ese cerro es lodoso, es arcilloso, no se puede subir. Puros pretextos. Vamos inmediatamente, carguen otra pipa con combustible y usted lo va a subir. Es que no va a ser posible, señor. No le estoy preguntando, le estoy diciendo. Bueno, le cargan una segunda pipa más pequeña, se la llevan. Y mire, señor, ahí está la pipa que yo traía, alcancé a maniobrar para que se recostara. No me quiere engañar. Bueno, mi papá sube con la pipa llevando de copiloto a este señor y vuelve a lo mismo. A media subida empieza la pipa a patinar y se viene en reversa sin control. Y este famoso diablo empieza a gritar, nos vamos a matar, porque se iban dirigiendo hacia la pipa que estaba recostada, y claro, si la chocaban, pues ahí sí podía haber una explosión. Maniobra muy hábilmente y vuelve a quedar estacionado exactamente detrás de la pipa accidentada. Ya lo ve, señor, le estoy diciendo que esa subida es imposible. En tiempo mojado ese cerro es imposible de subir con una pipa cargada. El tipo no le decía nada. Vámonos de regreso. Se regresan a Poza Rica en esa pipa, llegan de nuevo a las oficinas centrales de Pemex y mi papá pues entra, el señor aquel, famoso diablo, le pone unos papeles enfrente, llene todo lo que ahí se indica y fírmelo, por favor. Ya mi papá empieza a llenar el formulario pensando que iba a recibir un castigo de algunos días sin trabajar o incluso hasta ser suspendido hasta nuevo aviso. Ya termina mi papá de llenar sus papeles, se los entrega, pero ya está llenado todo y firmado, señor. Muy bien. El diablo lo firma y le pone una nota. Se acerca otro agente de trabajo y le pregunta al diablo, ¿qué le hacemos a este compañero? ¿Qué le van a hacer? Pues le van a levantar un monumento porque este
pezón es una fregonería conduciendo. Si este hombre dice que no se puede subir por ese maldito cerro, es que nadie lo puede subir. Tellito, tómese 2 días de descanso, váyase con su familia. Sí. Y que manden una pipa vacía a vaciar el combustible de la pipa accidentada y una grúa para sacarle de ese atolladero. Y avisen que no se puede subir ese cerro. No, que no. Desde entonces a mi papá le apodaron el consentido del diablo, porque cada vez que este sujeto se topaba a mi papá en los patios de transporte de Pemex, Tellito, buenas tardes, don Tello, un placer saludarlo, que le vaya muy bien, compañero, magnífico, una dulzura con mi papá, sí. Cuando con otros era un perro desgraciado. Claro, no, pues es que también le salvó la vida, como quien dice, ¿verdad? En efecto, amigo, en efecto, así es. Bueno, y unas últimas palabras, profesor, que nos quiera decir, ya para cerrar sesión. Pues caramba, pues que hagamos una pachanguita para celebrar este aniversario tuyo y de tu programa. Ándele, sí, ¿verdad? Mínimo, aunque sea de manera virtual, porque no siempre se llega tras una celebración de este tipo. Sin duda batallas bastante para poder pues conseguir historias novedosas que llamen la atención, que nos tengan al borde del asiento. Profesor, muchísimas gracias, un gusto recibirlo y que pase muy buenas noches. Igualmente, excelente noche para todos. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Queridos amigos, nos vemos en un relato más de tu canal Obsesionado con el Terror.